Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos sean todos, nos da mucho gusto verles y otra vez estar aquí reunidos, alabando al Señor, adorando al Señor y escuchando su palabra. Dice ella misma que ella es la verdad y que solamente ella nos puede santificar, el propósito por el cual el Señor nos rescató, el Señor nos salvó, nos llamó para ser un pueblo santo. Así que es su palabra la que nos santifica y hacemos bien en acercarnos a ella con disposición, con alegría, con gozo. El día de hoy vamos a ver el tema número 15 de esta serie que iniciamos en este año, a principios de este año, que se titula El sentir de Cristo Jesús. Y el título de esta enseñanza número 15 es No te desenfoques. ¿Puedes decirle al que está a tu lado? No te desenfoques. Ni te duermas, ¿verdad? Leamos Lucas 10, capítulo 41 y 42. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos en torno a tu palabra. Tú, Jesús, eres el dueño de la iglesia. Eres tú, Jesús, quien santifica tu iglesia y el motivo, el centro por el cual nosotros hacemos todo esto. Tú nos hablas por medio de ella y nos santificas también por medio de ella. Así que nos disponemos para que tú nos hables y mientras que escuchamos tu palabra, tú vayas penetrando a nuestro corazón, pues solo tú conoces nuestro corazón ciertamente y sabes lo que necesitamos. Te pedimos que escudriñes nuestros corazones para que tu palabra nos hable y nos transforme. Y así podamos cada día ser formados a la imagen tuya, Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Todos nosotros, unos más, otros menos, batallamos para enfocarnos en alguna actividad, ¿cierto? Yo, en mi experiencia personal, cuando yo estudiaba la primaria, no le voy a hacer, porque sí fue hace algunos años, pero cuando yo estudiaba la primaria, el método de enseñanza era distinto a como es hoy. Hoy ha cambiado mucho, para bien en algunas cosas. Una de ellas es el método de enseñanza. En mis tiempos era la maestra la que parada frente a la clase enseñaba. Y esto era por todo el día, o sea, está bien por 10 minutos, 15 minutos, pero todo el día la maestra enseñando de esta forma se volvía un poco complicado el mantener el orden en un grupo de 30 niños. Las que son maestras aquí de la clase de los niños y las que son maestras de profesión estarán de acuerdo. Bueno, gracias a Dios hoy ya los niños participan más y es un poco más interactiva la clase, pero en mis tiempos era así. Y en ese método de enseñanza yo recuerdo que tenía montón de problema para enfocarme. Yo siempre he sido muy hiperactivo y muy así, y batallaba muchísimo para enfocarme y ponerle atención a lo que la maestra decía. Me distraía con la cabeza del que tenía ahí enfrente, ¿no? Estaba viendo los piojos ahí, ¿no? O a veces me distraía porque había ventanas grandes en el colegio donde yo estudié y pasaba un pájaro y ahí iba yo pasando el pájaro y la maestra ya hable, ¿no? O si no agarraba mis lápices y estaba fingiendo que tocaba la batería, ¿no? Y estaba yo bien prendido. Y bueno, es obvio que al desenfocarme de la enseñanza, al desenfocarme de la clase, tenía problemas, no alcanzaba mi objetivo. Uno de los problemas era que, pues después de que te pierdes un poquito, cuando trata de tu mente y tu atención de regresar, ya se te fue la onda. Ya va en otra cosa, ya van en el 5 y tú te quedaste en el 1. Entonces ya al tratar de entenderle, pues menos le entiendes y ya de plano llega un momento en el que te das por vencido y dices, no, pues ya no entendí nada. Entonces empiezas a sacar papelitos, a tirárselos al de allá, ¿verdad? Y eso era mi problema, hacer un montón de travesuras. Obviamente, pues me la pasaba en la oficina de la directora, ¿verdad? De la madre superiora. Estaba yo con la madre superiora. Ya tenía mi oficina ahí, mi silla especial, todo el tiempo. Y por consecuencia, mis calificaciones se veían afectadas, por supuesto. Como consecuencia, no llegaba a mi objetivo, que era aprender apropiadamente, adecuadamente. Y esto es en cuanto a la educación. Yo sé que no todos tenían esa misma deficiencia, que ahora ya le ponen nombres y todo. En mis tiempos era el chamaco no aprende, ¿no? Eso era todo. Pero ahora ya le ponen nombres y sílabas a todo este asunto y siglas. Pero bueno, eso es en cuanto a la educación. Hay otros escenarios en los que nosotros como adultos nos desenfocamos. Hablemos, por ejemplo, de conducir un auto. ¿Cuántos aquí conducen un auto? Levanten su mano, los que conducen un auto. Bueno, el Concilio de Seguridad Nacional reportó en el 2017 que el uso del celular mientras se conduce produce, escúchelo bien, 1.6 millones de accidentes cada año. Y de estos, cerca de 390,000 son causados por ir escribiendo mensajes de texto, texting and driving. 390,000 accidentes son causados por esto.
O sea, 1 de cada 4 accidentes. Hay otras causas de accidentes, que es ir en estado de ebriedad, etcétera, pero el 1 de cada 4 accidentes son a causa de ir de los que van escribiendo mensajes de texto mientras manejan. Y este mismo Concilio de Seguridad Nacional reportó que es más peligroso, escribir mensajes de texto es más peligroso 6 veces que manejar en estado de ebriedad. Alguien quien mensajea mientras que conduce es 6 veces más peligroso que un borracho al volante. Y contestar un mensaje de texto, esto es porque contestar un mensaje de texto nos desenfoca por casi 5 segundos. Suficiente tiempo para un accidente fatal, ¿no crees? El desenfoque en el camino mientras conducimos puede causar que no alcancemos nuestro objetivo, que es llegar sanos y salvos a un destino, ¿cierto? Vamos ahora a la historia bíblica, y qué bueno que se quedó reflexionando y iba a decir, no, ya, a partir de hoy no voy a mensajear mientras manejo, ¿verdad? Lucas 10:38, vamos al contexto histórico de estos versículos base. Y dice el versículo 38 de Lucas capítulo 10. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Vamos a ver a los personajes. Aquí vemos al primer personaje, que es, ¿quién? Marta, que ya estoy más interactivo en la clase, ¿no? Para que no se me duerma. Aunque Lucas solo menciona una aldea ahí en el texto, por medio de los otros evangelios nosotros nos damos cuenta de que este personaje, Marta, habitaba en una aldea, era residente de una aldea llamada Betania. Ahí Juan, por ejemplo, ubica esta historia y a los personajes de esta historia como residentes de Betania. Betania, para que más o menos calcule, estaba más o menos a 2 millas de Jerusalén, así que era un punto estratégico para aquellos quienes iban al templo a ofrecer sacrificios y a las diferentes ceremonias. Betania estaba allí cerquita, a 2 millas de Jerusalén. Y uno de esos personajes, como dije, es Marta. El significado de la palabra o del nombre Marta es dama, en arameo, dama. Y ella era la dueña de la casa, según el texto. El versículo 39 nos dice, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, un nombre muy común en aquellos tiempos y hasta el día de hoy. Este otro personaje, María, es la hermana menor de Marta. Estos son los personajes. Ahora vamos a ver las actividades de los personajes. Continúa diciendo el versículo 39, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Se está refiriendo a María. Y esa expresión, sentándose a los pies de Jesús, tiene 2 significados. En primer lugar, es literal, que indica que estaba en un asiento más bajo, a los pies de Jesús, o sea, en un asiento más bajo, pero metafóricamente se refiere a la relación entre un maestro y un estudiante. Se decía que los discípulos se sentaban a los pies de un rabí para aprender. Hoy decimos, tal persona está inscrita o estudia en tal escuela, en tal universidad, pero en tiempos de Jesús se decía que los aprendices, que los discípulos se sentaban a los pies de un rabí. Por ejemplo, de Pablo se decía que se sentaba a los pies de Gamaliel para aprender. Y María oía la palabra de Jesús. Jesús estaba dedicado a enseñar. ¿Todavía me escuchan? Sentí como que se fue el sonido, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Unos dicen que no, otros dicen que sí. A ver, Cris. De repente como que se bajó el volumen, pero está bien, ahorita lo arregla. Se decía, como dije, que los discípulos se sentaban a los pies de un rabí para aprender de él, y María estaba oyendo la palabra de Jesús. Jesús se dedicaba a enseñar, no hacía otra cosa sino enseñar principalmente, además de esas otras actividades que eran servir. Y para la palabra oír, en el original se usó la palabra akouo, que se traduce como escuchar. Aquí ya nos revela algo distinto. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Ahora mismo unos me están oyendo y otros me están escuchando. Es decir, cuando escuchamos, el significado de esa palabra es todavía más profundo. De akouo es escuchar para aprender. Es diferente a oír, ¿verdad? Puedes oír en tu camino de un lugar a otro. Oyes un montón de sonidos, oyes un montón de ruidos. Pero escuchar es distinto a aprender, a oír, y tiene que ver con aprender. Versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ya pudimos conocer a Marta como una persona hospitalaria, ¿verdad? Quien estaba dispuesta a recibir al maestro en su casa. Y esa palabra recibir significa dar hospitalidad.
Tú cuando recibes a alguien le ofreces un cafecito, una botella de agua, no sé, puede ser un pedazo de carne con langosta, cualquier cosa, ¿verdad? Lo que sea. Pero eso es dar hospitalidad. Por otro lado, la ocupación de María era oír la palabra de Jesús. Pero Marta, como vemos en el texto, tenía muchas ocupaciones, mientras que el maestro ya estaba en su casa, mientras que el maestro ya había llegado a su casa. Dice la palabra que Marta estaba preocupada. Esa palabra preocupada viene del griego perispao, que significa estar distraído, estar desenfocado. Y continúa diciendo el texto, con muchos quehaceres. Y es interesante la palabra quehaceres, y es la palabra diaconía, de donde sacamos nuestra palabra diácono. Tiene que ver con servicio, tiene que ver con ministerio. De ahí, de esa palabra diaconía, es donde nosotros sacamos la palabra ministerio, la palabra servidor, la palabra ministro. Así que ella estaba preocupada, estaba distraída, sirviendo. Hay dos cosas importantes que debemos de considerar para podernos meter más en la historia bíblica. Y una es que Jesús siempre viajaba acompañado. Es decir, que iban a ser muchos invitados en esta visita de Jesús. Aunque en nuestra versión no se menciona a los discípulos en el original, en el versículo 38, en la traducción, hay otra traducción del original más literal, dice, yendo ellos por el camino. Esto nos habla de más de una persona, yendo ellos en el camino. Pero además, fíjate bien, en el siguiente capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esto nos muestra que Jesús no estaba solo. Estarían por lo menos Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el menor y hasta el traidor de Judas, más María y muy probablemente estaba Lázaro, el otro hermano de María y de Marta. Por lo tanto, hermanos, estarán de acuerdo conmigo que ser anfitrión de Jesús implicaba mucho trabajo porque era mucha gente. Pero, un momento. El otro elemento que quiero mencionar, dije que había dos elementos que quería mencionar. Uno es que Jesús no viajaba solo, eran muchos. Pero el otro elemento es que Jesús no aterrizaba así nada más, así nomás. Ya llegué con todo su mariachi atrás, ¿no? No, Jesús no se aparecía nada más sin avisar. Jesús era y sigue siendo un caballero, educado. Dice el capítulo 9, vaya una paginita atrás, ahí en Lucas 9, en el versículo 52, podemos ver que Jesús anunciaba su llegada. Antes de llegar a un lugar, Jesús avisaba que iba a ir. No había WhatsApp, no había mensajes de texto, pero había el hermano WhatsApp, el que mandaban primero a avisar, ahí viene Jesús con toda su discipulada, ¿no? Dice el versículo 52, y envió mensajeros delante de él, ¿viste? Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Fijas, Jesús no llegaba así nada más. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 10, Lucas 10:1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos, ¿qué dice? Delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, ¿había mucho trabajo? Pregunta, respuesta sí había mucho trabajo. Eran muchos invitados, eran muchas cosas que se tenían que preparar a la llegada de Jesús. Pero la anfitriona y su hermana habían tenido tiempo suficiente para prepararse y ya tener todo listo para cuando el maestro y sus amigos llegaran, pudieran atenderlo. ¿Lo vemos? Sigamos con la narración bíblica para ver la reacción de Marta y así nos podemos acercar al sentir de Cristo Jesús. Dice la segunda parte del versículo 40 del capítulo 10. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí, imagínate el cuadro. Jesús enseñando, sus discípulos allí, estando también Lázaro probablemente, y está María ahí a los pies de Jesús, escuchando, y entonces Marta viene e interrumpe al maestro. ¿Verdad que está feo eso, que te interrumpan? Es feo que te interrumpan, ¿no? Es feo que no te pongan atención cuando hablas, y es todavía peor que te interrumpan, pero aquí, pues, ella interrumpe al Señor, y no solo lo interrumpe, además lo reprende. ¿Cómo ves? Marta reprendiendo al Creador del cielo y de la tierra.
y lo acusa de no cuidar de ella. Le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es como si le preguntara, Jesús, ¿no te importo o qué? ¿A nadie le importa aquí o qué pasa? Estoy súper ocupada. Y entonces le ordena al Señor, lo interrumpe, lo manda, ¿verdad? Lo acusa, de no atenderla y lo manda, lo ordena. Le dice, dile a mi hermana que me ayude. Pueden ser dos cosas. Una, que ella estaba tratando de hacerle señas a su hermana, ¿verdad? Ella ocupada y ahí María a los pies de Jesús escuchando y ella así como que haciéndole señas y ella metidísima, ¿no? Esa puede ser una posibilidad. La otra puede ser que nomás llegó e hizo ver mal a su hermana delante de todos, acusándola de que, oye, pues ahí está, ¿no? O sea, versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y fíjate bien, ahí dice, Marta, Marta. Pero no es como cuando le dices enojado a tu hijo, ¡ay, Juanito, ¿verdad? No es así. Es una declaración que sí lleva emoción intensa, pero no es de enojo de parte del maestro, sino de amor. Así como, Marta, Marta, como de amor, ¿no? Y a lo largo de esta serie nosotros hemos aprendido que Jesús tenía emociones porque estaba en un cuerpo humano que también tenía alma, por supuesto espíritu, era un cuerpo que tenía emociones y reacciones, pero las reacciones de Jesús, al Jesús haber sido concebido en pecado, o sin pecado, siempre eran actitudes y reacciones santas. ¿Qué tal? Siempre reaccionaba en santidad, esas emociones estaban siempre bien dirigidas. Jesús le hace ver su condición equivocada, y fíjate bien, así es como se muestra el amor. Amor no es dejar a la persona en su pecado y decir, pues así es él. Cada quien, ¿no? O sea, así es la persona, así es mi amigo. Bueno, eso no es amar. Amar es demostrarle a la persona que está yéndose al precipicio. O sea, si estás viendo que se va a caer, no puedes decir, no, pues así es él o así es ella. Mi comadre, mi compadre, así, pues ahí mi paz se pega, ¿no? Se rompe la boca. No, el amor se demuestra al decir, cuidado, te vas a caer, estás en peligro. Es decir, estás mal, por allí no vas en sentido contrario en la carretera, te vas a estrellar. Tampoco es, pues voy a orar por él. No, estás viendo que está en sentido contrario en el Freeway 45. O sea, bueno, así es como el Señor nos demuestra su amor al decirnos cuando estamos equivocados en su palabra. Jesús le dice, estás afanada. Esa es la palabra merimnao. Eso significa ansioso, significa perturbado, significa preocupado. Y esto refleja temor, refleja ansias de algo que va a pasar. ¿Has estado así? Así como que, no sé qué va a pasar, así nervioso, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿qué mal podría pasar en aquella comida, en aquella visita de Jesús? ¿Qué podría salir mal? Ya Jesús estaba enseñando la palabra, nada podía salir mal. Bueno, a ojos de Marta, pues que las decoraciones no estuvieran en su lugar quizás. O que no hubiera unas uvas para el postre, que no hubiera un vino en una copita, en otra copita agua de un color y de otro color, etcétera, etcétera, ¿no? Pudiera que haya sido así. Pero Jesús, además de decirle, de mostrarle su amor, al decirle, estás afanada, ansiosa, perturbada, preocupada, atemorizada, le dice, estás turbada. Y esa es la palabra torubeo, que significa estar alborotado, estar alarmado y estar confundido. Todo eso le dijo Jesús. Estás confundida, alborotada, alarmada. Y así es como Jesús le demuestra su amor, diciéndole, tantas cosas que estás haciendo te tienen ansiosa. Tantas cosas que estás haciendo te tienen perturbada, te tienen preocupada, te tienen alarmada, te tienen alborotada y confundida. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y hermanos, no se trata solo de mostrar el error de la otra persona, ¿verdad? Así como acabo de decir, amor es, sí, mostrarle el error a la otra persona, pero no se trata solamente de mostrar el error, sino de dar una solución. Se trata de ayudar a recordarle el propósito a esa persona a quien amamos. Jesús le dice, no se trata de hacer muchas cosas, o sea, de tirarle a todo y no pegarle a nada. Hay que hacer una sola cosa y hacerla bien. Le dice, mira María, a tu hermana, a quien criticas. Ella sí sabe cuál es el objetivo por el cual fue creada. Ella sabe que ese objetivo es eterno. Pues dice el mismo que el cielo y la tierra pasarán,
pero sus palabras no pasarán. Ya que ella tiene claro el objetivo, no deja que nada la distraiga de ese objetivo. Ahí está enfocada. Y Jesús está claramente dándole una lección a una servidora, ¿no crees? Vemos que ella, Marta, es una servidora, una mujer que era la dueña de la casa, que estaba sirviendo, estaba ocupada sirviendo. Y Jesús aquí le está dando una enseñanza, transmitiéndole su sentir a esta servidora. Pero al estar registrado en las Escrituras, no es solamente para esa servidora, sino para nosotros, sus hijos, quienes consideramos la palabra de Dios como útil para guiarnos, como útil para dirigirnos. Y así como María y Marta tenían mucho trabajo sirviendo a tanta gente, nosotros como discípulos también tenemos mucho trabajo. ¿Estás de acuerdo conmigo? En ese mismo capítulo 10, vamos al versículo 1, vemos cómo el Señor les repartió el trabajo a 70 discípulos. Es decir, había 12 discípulos, pero había otros 70 discípulos, aparte de esos 12, a los cuales a los 12 les pidió que oraran para que llegaran más todavía. ¿Por qué? Porque había mucho trabajo. Dice el versículo 1 de Lucas 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. ¿Qué significa eso? Quienes saben de agricultura ya lo saben, pero quienes no, la mies es mucha implica un campo que está lleno de cereal, que ya está listo nomás para recogerlo y venderlo. La mies es mucha, hay mucho cereal que se tiene que recoger. Mira los campos, están llenos de cereal que recoger, pero volteas y nomás hay 3, 4 personas. Hay mucho trabajo y dice, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, al dueño, que envíe obreros a su mies. Y es importante aclarar que Jesús no está enseñando que los más espirituales son los que se quedan sentados oyendo toda la vida. Porque esto se pudiera prestar como una mala interpretación, y yo, vaya que lo he escuchado, en donde no, tú sentadito ahí, escuchando la palabra. Y ves que todo el trabajo alrededor, ves, yo aquí sentadito. Jesús no está enseñando que los más espirituales son los que se quedan toda la vida sentados oyendo y nunca hacen nada. Tampoco está enseñando que es malo servir a Dios en la iglesia con diligencia. Porque si te fijas, Marta estaba haciendo muchas cosas, estaba tratando de que todo saliera bien. Así se ve en el texto. Y Jesús no está enseñando que eso sea algo malo. Que sirvamos al Señor en la iglesia local con diligencia. Esto es, si barres, pues barres bien, lo haces bien hecho. No, bueno, pues ahí debajo de la alfombra o ahí más o menos. No. Sino que lo hagas bien. No está enseñando Jesús que eso sea algo malo. Fíjate bien cómo el apóstol Pablo pensaba acerca del ministerio. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Vaya conmigo ahí, 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Si nosotros creemos que la palabra es inspirada por Dios, que es útil, que toda es inspirada por Dios, entonces podemos ver que ella no se contradice. Pareciera como que el Señor está diciendo, no, si le echas muchas ganas al servicio, estás perdiendo de la mejor parte. Y no eres espiritual, eres un carnal, porque quieres que todo salga bien. Bueno, fíjate cómo pensaba el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 15. ¿Ya es ahí? Dice Pablo, y yo con el mayor placer, con mucho gozo, gastaré lo mío, o sea, sus recursos, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué profundo lo que está diciendo Pablo. En este solo versículo, él nos está diciendo, pues yo con todo gozo voy a poner hasta mis recursos si hace falta. Y a veces así pasa, hermanos. Quienes servimos en el ministerio, lo hemos hecho por mucho tiempo, hay veces que te toca poner, hay veces que te toca, pues no hay más quien le entre y hay la necesidad, pues le entras, ¿no? Y Pablo decía, pues no me pesa eso, es más, no solo mis recursos, sino yo mismo. Hay veces que tienes que viajar, hay veces que tienes que levantarte muy temprano, dormirte muy tarde, etcétera, o hay veces que simplemente no puedes dormir porque hay, como decía Pablo, lo que sobre mí se agolpa, las preocupaciones por las iglesias, y hay veces que eso no te deja dormir, ¿verdad? No sé si tú seas de quienes duermen así como bebé, pero hay veces que el espíritu te despierta y dices, caray, son las 3 de la mañana y mañana me tengo que levantar o ya al ratito a las 5 o a las 6 y no he podido conciliar el sueño. Bueno, hay veces que así pasa y al otro día andas con unas ojerotas de aquellas, ¿no? Y Pablo dice, y aún mismo
me gastaré del todo, no una vez, las veces que sea necesario. Y dice, por amor de vuestras almas. Y ahí hay este doble enfoque, que sí, lo hacemos por amor a Dios, por supuesto, pero también por amor a quienes servimos, por amor de vuestras almas. Y esto es algo súper profundo, donde dice, aunque amándoos más, o sea, dice Pablo, aunque yo los ame más, gastando mis recursos, gastándome a mí mismo, les muestro mi amor, y aunque eso sea así, ustedes me amen cada vez menos. Ustedes digan, este Pablo, ¿qué le importa? ¿Qué se mete en mi vida? Ay, otra vez viene Pablo, ¿verdad? Esto es en el caso de Pablo. Vemos a un Pablo que estaba dispuesto a no hacer el ministerio ahí mediocremente. Ay, como salga. Bueno, pues no, vamos a ver el que sigue, no importa. También el salmista en el Antiguo Testamento, en Salmos 33, versículo 3, vemos que el salmista, por cierto, servía a Dios por medio de la música, por medio del canto. Y él les da un mandato, una directiva a los cantores para que no sean mediocres y para que lo hagan con gozo. Esto es en cuanto a los cantores y a los tañedores, a los músicos, pero se aplica en cualquier servicio. Si es que ya estás sirviendo o si pretendes servir, dices, cuando sirva, le voy a echar ganas, lo voy a hacer bien. Dice Salmos 33, 3, cantadle cántico nuevo. ¿Esto habla de qué? De que no haya una monotonía. Hay veces que en el servicio somos monótonos y te imaginas ir en la guitarra. No, o sea, tratando siempre de tener un cántico nuevo, de hacerlo de manera distinta, de hacerlo cada vez mejor. Y dice el salmista, hacedlo bien. O sea, les está diciendo, háganlo bien. Cantar, háganlo bien. Servir, ujierear, ¿verdad? Háganlo bien. Enseñar, háganlo bien. Servir la comida, háganlo bien. No, ahí se va. Y dice, tañendo con júbilo. Y aquí añade otro elemento que es la actitud. Uno es la forma en la que lo hacemos, ¿verdad? O sea, la calidad con lo que lo hacemos. Y la otra es la actitud con la que lo hacemos. O sea, háganlo bien hecho y con buena actitud. Sea cantar, sea servir a las mesas, sea dar la bienvenida a la gente, sea lo que sea que ustedes hagan en el servicio de la iglesia, háganlo bien hecho y con buena actitud. Nada de ahí se va. Yo vengo o sea, he visto pues mucho eso, ¿no? Donde, me pasa, hermanita, pues yo voy a cantar un cantito, para la honra. No sé cantar, pero para la honra. Y se arrancan, ¿no? Los músicos ahí como tratando de captar, y entonces está un pedacito en un tono y otro en otro tono y otro así, ¿no? Y sale eso aquí un desastre, y para la honra de mi Señor. Y dices, ay, hermana, hay otros ministerios, hermana, o sea, no nada más la cantada, como que bueno, nada de ahí se va, es para la honra. No, al fin que el Señor conoce mi corazón. Bueno, sí, eso que ni qué, pero nosotros vemos tu servicio. Entonces eso es otro rollo, ¿no? Dice el versículo 42, continuando ahí en Lucas capítulo 10. En el versículo 42 Jesús le dice, solo una cosa es necesaria. Y fíjate bien, Jesús no está diciendo de que sea la única cosa y que lo demás no sea necesario. Vamos a explicar eso. La palabra que se utiliza allí en una cosa es la palabra olijos y da la idea de un barco que se va a hundir. Imagínate que estás en un barco que se está hundiendo y tienes mucho peso. ¿Qué haces? Empiezas a tirar todo lo que no vas a necesitar. Tiras, no, pues esto, empiezas a priorizar, y dices, esto no lo necesito, lo tiras, y empiezas a tirar cosas, nada de tirar a la esposa, ni a la suegra, ni nada. Empiezas a tirar cosas para que el barco no se hunda, y obviamente ves que es lo más importante, lo que te va a servir, y si tienes que tirar todo y tienes que salvar las vidas de las demás personas, bueno, pues ahí está. Hay que tirar cosas para que no haga más peso y se hunda. De hecho, la siguiente palabra, que es la palabra necesario, es la palabra creia, que tiene que ver con el trabajo de administración. Administrar. Fíjate cómo nos está hablando de que no es una sola cosa, porque si fuera una sola cosa, no tienes que priorizar. Si tienes un peso, no tienes que administrar, ¿verdad? O sea, nomás tienes uno y ya. No tienes que escoger, ¿qué hago con este peso y con este otro? No, nomás tienes uno. Entonces está hablando de varias cosas que tienes que administrar, priorizar. Fíjate cómo el salmista, vamos a Salmos 27, versículo 4, nos muestra este enfoque. Nosotros como creyentes tenemos muchas cosas que hacer, como servidores tenemos muchas cosas que hacer. Dice Salmos 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Ves? Un objetivo y sobre ese objetivo me voy. ¿Cuál es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida.
Habla de un lugar, una ubicación. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para disfrutar de la presencia de Dios. Esta es la prioridad del salmista. Pienso yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que debería ser la prioridad de cada uno de nosotros, ¿no? Y qué bueno que usted lo tomó como prioridad y está aquí el día de hoy. Porque pudieran haber muchas otras cosas más, ¿verdad? Hoy mismo hay una película que dura 3 horas, ¿verdad? Que no sé, o sea, si alguien está ahí, no sé, ¿eh? Yo de verdad que no sé quién está viendo los Avengers en vez de estar escuchando la palabra de Dios. Pero bueno, qué bueno que usted lo decidió estar aquí. Así como el salmista dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar a los Avengers, no, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y esas películas de 3 horas surgen para demostrar que así se puede tener la atención, ¿verdad? 3 horas y pagar y hacer una larga fila para verla. Pero acá no, es que no voy a la iglesia porque es que me toca muy lejos estacionar, me tengo que caminar y hace calor. Bueno, fíjate lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, Filipenses 3:13. El apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, nos habla también de enfoque. Y él lo hace primero afirmando que no es perfecto. Y eso es verdad. Si Pablo no era perfecto, pues ¿qué nos deja a nosotros, verdad? Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, cualquiera que te diga, no, yo soy lo máximo, yo hice ya esto, hice aquello, hice lo otro, hice eso, órale. Bueno, pues ya le ganó al apóstol Pablo. Pero Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, no actúo como que ya estoy súper logrado, bien perfecto. Pero una cosa hago, me olvido de lo que está atrás. Para poder hacer esa una cosa, hay que olvidarse de lo que queda atrás. No importa si son errores, si son fallas, si son pecados, ok, ya te arrepentiste. El Señor dice, no me acordaré más de vuestros pecados. Ya, olvídate de lo que queda atrás. Y dice, y extendiéndome a lo que está delante. Da la idea de un corredor que ya va a llegar a la meta y salta, ¿no? Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para poder llegar a la meta, no importa si llegas en primer lugar o en último lugar, lo que importa es llegar a la meta, pero para poder llegar a la meta, tienes que dejar la carga que traes atrás. Tenemos que dejar la carga que traemos atrás. Sí, yo sé que muchos de nosotros venimos de una iglesia, de otra iglesia, y en una fue una cosa, en la otra fue otra cosa, en la otra fue otra cosa, y a lo mejor tú decías, yo no me quería ir ni de la primera. Ok, bueno, ya estás aquí, ya. Olvida lo que está atrás. ¿No lo dice la palabra? Y dice, ciertamente, o sea, hace ese énfasis, ok, ya, move on, ya. Olvídate lo que queda atrás, porque la misa es mucha, porque hay mucho trabajo adelante. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, no, es que me acuerdo ya en el 85, cuando, ¿verdad? En el 78 también. Pues ya, eso no te permite, eso te desenfoca, eso te distrae del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro objetivo, hermanos, es la vida eterna. No sé si ese sea tu objetivo. Claro, o sea, es que tener cosas materiales, pues puedes tener objetivos de cosas materiales y lo puedes lograr. Pero ya cuando obtienes esa cosa material, se va desgastando, va pasando de moda y dices tú, no, pues ya, o sea, en su momento sí me hizo súper feliz, pero ya, ahorita ya, pasó. Incluso el ministerio. O sea, hay veces que anhelamos servir a Dios en tal o cual cosa y ya cuando estás allí te encuentras que no era la octava maravilla. También tenía sus tropiezos, también tenía sus bemoles, también tenía donde dices tú, ok, entonces seguramente ha de ser otra cosa en la que he de servir. Y no es eso. Nuestro objetivo es la vida eterna. Dice la palabra que Jesús, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, porque él veía la eternidad, nos veía a ti y a mí redimidos, justificados, glorificados delante del Padre. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando todavía ni nacíamos, el Señor ya en camino a la cruz nos veía a nosotros de esa forma, gozando de la presencia de Dios en la eternidad. Y ese debe ser nuestro objetivo, el mismo objetivo que Jesús. Así que cuando nosotros estamos sirviendo a Dios y nos enfrentamos a vicisitudes, a problemas, a que las cosas no son siempre perfectas, pues podemos ver que en la eternidad
tendremos una corona, tendremos la vida eterna. Dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos de Dios. Y le está hablando no a un grupo de servidores de una iglesia, aunque lo incluya, pero está hablándole a todos los creyentes, a todos los justificados por la fe, quienes tienen paz para con Dios, para aquellos sobre quienes no hay condenación porque están en Cristo. Y les dice, ya fueron libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Okay. Ahora son hechos siervos de Dios. No es como que fui libre del pecado y ahí me quedé, para ser autónomo y guiarme por mí mismo y no darle cuentas a nadie y hacer mi rollo. No. Soy libre del pecado para ser siervo de Dios. Y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el resultado. Mientras que nosotros vamos siendo liberados del pecado, porque ciertamente el Señor nos pagó el precio y nos hizo libres del pecado. Sin embargo, al estar en la carne todavía hay pecados que los traemos ahí pegados. Y es con la palabra y con el poder del Espíritu que nos los vamos quitando, ¿verdad? Eso dura toda la vida. Nadie puede decir, no, yo ya no lucho. Yo ya no batallo con mis pensamientos, no batallo con mi carácter, etcétera. Sino que es un proceso de santificación y para eso somos libres. Sirviendo a Dios, nos vamos despojando de peso, nos vamos despojando de cosas y cada vez vamos siendo más efectivos en nuestro servicio a Dios y en nuestra vida de libertad en Cristo. Y el fruto es ese, la santificación. Pero enfatiza en el versículo 22 y dice, el fin no es la santificación en sí. ¿Te fijas? Porque, escúchalo bien, yo cuando estemos en gloria, no vamos a necesitar ser santificados. Ya no va a ser necesaria la predicación. Ya no va a ser necesaria la adoración, ni diezmar, ni ofrendar. Muchos dicen, gloria a Dios. Bueno, ya no va a ser necesario porque ya vamos a estar glorificados delante del Padre. Ya no va a haber Satanás, no va a haber luchas. El fruto es la santificación, mas no es el fin. ¿El fin cuál es? La vida eterna. Ese es el fin. Y eso debe ser lo que está en nuestra mente como el objetivo, la vida eterna. De hecho, justo antes de leer lo sucedido con Marta y con María, en el versículo 27, Jesús le respondió a un intérprete de la ley, el cual le dijo cuál era la cosa necesaria para heredar la vida eterna. ¿Cuál era? ¿Alguien de ustedes se acuerda? Le dijo, lee las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? O sea, no le dijo, ¿tú qué piensas? No, le dijo, ¿qué lees en las Escrituras? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con tus pensamientos, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate bien, estoy encerrado en el capítulo 10 de Lucas. Ahí en el capítulo 10 primero Mies dice, la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen para que el Señor envíe más obreros a su mies. Después viene este intérprete de la ley y le dice, bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El fin, ahí está. Y él lo refiere a las Escrituras y él habla este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Después le responde él, ¿y quién es mi prójimo? Y le dice la parábola del buen samaritano. Entonces vemos cómo el servir a Dios, el ir y predicar el Evangelio también incluye servir a los demás. No es nada más, no, yo amo a Dios pero no sirvo. ¿Te fijas cómo todo armoniza perfectamente? Es sí, servir al prójimo. Porque ¿qué hizo este buen samaritano? Bueno, lo cargó, curó sus heridas, lo puso en un mesón y hizo lo que Pablo, gastó de lo suyo. Y en ese cargar, porque no sé si has cargado a tu hijo, a tu bebé de 18 años, ¿verdad? Lo cargas porque se queda dormido y ahí lo llevas, ¿no? O sea, está pesado. Bueno, imagínate, era un hombre pesado, se estaba gastando a sí mismo y gastando sus recursos a fin de servir al prójimo. Y ahí está todo conectado. Y según Jesús, nosotros demostramos que le amamos, porque una cosa es decir que le amamos. Podemos decir que le amamos, podemos cantar que le amamos, pero una cosa muy distinta es demostrar que le amamos. Qué bueno que no sé que alguien se haya ido a ver Avengers, por eso puedo tomar este ejemplo el día de hoy. Pero pregunto, alguien que pudiendo ir a la función otro día, escogió estar viernes a las 7:30, a las 8 de la noche, viendo Avengers, en vez de estar aquí, ¿tú crees, le creerías si te dicen, no, yo amo al Señor? Bueno,
Lo podríamos cuestionar, ¿no? Porque según Jesús, nosotros demostramos que le amamos cuando escudriñamos su palabra, cuando meditamos en ella y cuando la obedecemos. Escudriñar es cavar profundo, es rascarle. Y hermanos, podemos tomar un texto de la Biblia, por un lado, y con los puros versículos que están ahí en números chiquitos, con las referencias que vienen ahí, te vas al texto paralelo y ese te rebota a otro y a otro y a otro y te la puedes pasar horas estudiando la palabra. Puedes escuchar la enseñanza de la que dimos el domingo o esta misma y irle pausando, porque a veces me dice mi esposa, ay, hablaste muy rápido, tomaste mucho café. Ok, bueno, va. ¿No? Y ok, está bien, pero la ventaja de escucharlo después en audio, en SoundCloud, en YouTube, es que le puedes poner pausa. Ahí dices, stop, y te vas y buscas, ¿no? Y lo vas profundizando y vas tomando notas. Yo creo que sí se puede tomar notas durante la predicación, pero a lo mejor no lo haces y lo haces después. Qué bueno, porque hay mucho que rascarle, hay mucho que escudriñar. Por otro lado, no es solamente escudriñar. La otra tarea que tenemos es meditar en ello. Meditar en la palabra. Dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sentado, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. O sea, bueno, no tengo la Biblia ahora, ¿verdad? Voy manejando y no sé, no puedo escuchar nada, voy manejando, pero puedo ir meditando. Y es bueno a veces apagarle un poquito, porque a veces tenemos al pastor Chuy, hable, y ni le estamos poniendo atención, ¿verdad? Así como Marta, Jesús hable y ella ocupada. Es bueno decirle al pastor Chuy, aguántame tantito, ¿verdad? Y entonces empezamos a meditar en lo que hemos oído. Una cosa es escarbar, otra cosa es meditar. Y ahí no para todo. Escudriñas, meditas, y la otra parte es la más difícil. ¿Sí sabes cuál, no? Obedecer, porque yo puedo saberme la Biblia y 300 versículos por segundo, pero si no los obedezco, da igual. O puedes saberte uno, ¿verdad? Ese me lo sé y lo obedezco. Vamos bien, equipo, vamos bien, vámonos al que siga. No te quedes allí, hay que continuar. La vida del creyente y nuestra santificación tiene que ver todo con escudriñar, con meditar y con obedecer lo escuchado, lo escudriñado, lo meditado. De hecho, lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús les dice a aquellos quienes le escuchaban, si me aman, o sea, sí dicen que me aman y todo, y me cantan y te amo, Señor, ¿verdad? Bueno, si me aman, guarden mis mandamientos. Y ese guardar no quiere decir guardar de ahí ponerlo por un ladito, sino es obedecer. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Para obedecer tenemos que tener el mandamiento claro, ¿verdad? Y vimos que oír no es prestar los oídos únicamente, porque yo puedo oír a alguien quien está hablando en chino y lo oigo súper bien, clarito lo oigo. Oír no es para prestar los oídos, sino es disponerse a aprender. ¿Aprender qué? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros, según Jesús, debemos de disponernos a aprender para poder obedecer. Las palabras de vida eterna de Jesús no pasan. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Lo dijimos, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Eso está en Mateo 24:35. Y eso precisamente es lo que María hacía. Ella escuchaba atentamente para entender, escuchaba atentamente para entender y obedecer después. La próxima semana vamos a ver un poco más de María. Y dice el texto de María, la cual sentándose a los pies de Jesús. El sentarte te inhabilita para moverte, ¿verdad? Me dispongo, me siento y oigo su palabra. Escucho para aprender. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Quienes somos discípulos, quienes somos siervos de Dios, debemos de estar siempre dispuestos para recibir la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Siempre dispuestos para recibir la palabra de Dios. Ahora, una aplicación, digamos, inmediata de esta enseñanza, que es común, la puedes leer en comentarios bíblicos, la puedes escuchar en predicaciones, que no quiero decir que no sea correcta, es buena, pero yo diría que es como un poco superficial, es como inmediata. Es esta máxima, haciendo la obra de Dios, te puedes olvidar del Señor de la obra. Está padre, y es cierto, sí, quizás al ocuparnos con muchas cosas, y habemos personas quienes no sabemos decir que no, ¿verdad?
Eso pasó en mi vida hace tiempo, pero le dicen, oye, ¿puedes echarnos la mano con esto? Sí, claro. Y luego viene otro, ¿puedes echarnos la mano con esto? Sí, claro. Y luego, pues, oye, pero después te das cuenta que no eres omnipresente. O sea, no puedes estar al mismo tiempo en la alabanza y en el cunero. O sea, pues no se puede. Está difícil, ¿no? No se puede. Y en tantas ocupaciones podemos enfocarnos tanto en la tarea que nos podemos olvidar del Señor para quien lo estamos haciendo. Y eso está bien, es la primera interpretación, la más común. Pero es posible también que no sea el servicio o la actividad en la iglesia que estamos haciendo la que nos puede estar desenfocando de nuestra relación personal con Cristo. Porque mira, puede ser que sirvas de lo mejor, pero si no tienes una relación personal con Cristo, eso es, o sea, se va a caer, se va a derrumbar, se va a derribar. Pero puede que no sea el mismo servicio, la actividad en la iglesia la que nos está desenfocando de nuestra relación personal con Cristo y de mirar nuestro objetivo, que es la vida eterna, sino nuestra falta de diligencia. Puede que sea nuestra ineficiencia para administrar el tiempo. Hablábamos hace 2 viernes que cuando hablamos acerca de las relaciones fructíferas, veíamos que tiempo es lo que falta. O sea, el dinero viene y va, las relaciones, los amigos vienen y van. Yo he tenido muchos amigos. En la secundaria tenía mis amigos que, casi pacto de sangre, pero ahora ya ni me acuerdo su apellido. O sea, en serio. Y lo digo para los jóvenes que después casi se cortan las venas por su amigo. Pero mira, después estudias, te casas y todo, y ya ni te acuerdas del clavillazo, como le decías, ¿no? Tu compadre, tu comadre. Relaciones vienen y van. Pero el tiempo, ese ya no regresa. El tiempo ya no se puede sustituir por otra cosa. Una relación la puedes sustituir. Tenías un amigo que era bien marihuano y bien loco, pero ahora ya tienes otro amigo que es santo y que ama a Dios y que te edifica, etcétera, ¿no? O sea, eso lo puedes sustituir. Un auto lo puedes sustituir, una casa la puedes sustituir, pero el tiempo no lo puedes sustituir, no es reemplazable. Así que hacemos bien con administrar nuestro tiempo, porque hay veces que nuestra ineficiencia precisamente para administrar nuestro tiempo provoca que nos distraigamos y que no hagamos bien ni una cosa ni la otra, ni servir a Dios ni tener comunión con Dios. Y hermanos, el Señor, ya aplicando, leyéndome todavía más al hueso, el Señor nos ha estado hablando a nosotros desde enero acerca de la necesidad de pertenecer a una iglesia local y servir en ella. Eso desde enero, no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió y ahorita lo dijo, no. El Señor nos ha estado guiando de esa forma a nuestra congregación en este año que vamos a cumplir. Primero, todo el proceso de sanidad y de perdón, que bueno, no está mal regresar a las enseñanzas y volver a buscar si hay algo por ahí que necesitamos pedir perdón o perdonar. Eso es restaurar, porque Dios no nos puede usar si estamos dañados, si estamos amargados, si todavía no perdonas allá a tu tío que no te dio domingo allá en 1810, ¿no? O sea, Dios no te puede usar así, porque esto de servir a Dios tiene que ver con restaurar a las personas, con santificar, ¿verdad? Por medio de la palabra a otros. ¿Cómo voy a dar algo yo que no tengo? Entonces, por un lado, el Señor nos ha llevado a ese proceso de restauración. Por otro lado, el Señor en las parábolas nos mostró lo bello que es su palabra y lo simple que es su palabra. El Señor habló por parábolas para que entendiéramos precisamente. No vino a hablar un discurso teológico rebuscado y complicado, sino, mira, ahí está. Un hombre tenía 2 hijos, o sea, cosas que ellos entendían bien. Y el Señor, por medio de esa serie, nos dijo, la palabra es sencilla, tranquilo. No tienes que ser un super teólogo para entenderla, porque a veces la complicamos más. Es simple, ahí está, ahora aplícala. Y a partir de enero, con tanto la serie de Hechos como esta serie, el Señor nos ha estado hablando de la importancia de pertenecer a una iglesia local. Una iglesia local no es un club. Vimos en la iglesia de Hechos, no había otra. Si no les gustaba, pues no había otra. Estaba el mundo, ¿verdad? Estaba volver al judaísmo, que eso era con lo que batallaba la iglesia del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos. Estaban en que se regresaban al judaísmo, ¿no? Es que está rudo esto, es mucha persecución, es mucho problema. Mejor me regreso a las tradiciones, al judaísmo y otra vez a los sacrificios y otra vez a los rituales del lavado de las manos y todo esto. No había otra. Y el ser parte de una iglesia local implica un compromiso. No es como una membresía del Sam's Club que me compro. Que tengo mi membresía del Sam's Club, pero puedo ir a Walmart, o puedo ir a Costco, y puedo tener membresía también en Costco, y puedo tener también irme a Target, y puedo, etcétera, ¿no?
estamos hablando de un compromiso. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que yo como pastor esté comprometido con usted, con darle la palabra? O sea, que yo de lunes a domingo esté dedicado a estudiar la palabra para hablarle la palabra. ¿Le gustaría? Pues claro, ¿no? O sea, a eso viene, yo entiendo que usted de eso viene. No viene a ver qué bonitas paredes, porque no están muy bonitas, que digamos. O sea, viene a escuchar la palabra y espera que la palabra que se le dé sea bíblica, esté bien trazada, esté bien explicada, que nos podamos llevar algo. Bueno, qué bueno, pero también piense en cómo nosotros podemos estar más comprometidos, no conmigo. Yo estoy comprometido con Cristo y su iglesia. ¿Usted con qué está comprometido? No conmigo, con Cristo y su iglesia también. Así que el compromiso y la responsabilidad no es solamente para una persona, porque si no, está difícil. Esto es de todos, esto es de todos. Y lo hemos estado viendo, pertenecer a una iglesia local, y parte de pertenecer a una iglesia local implica también servir en ella. Pasar de ser visita a, ¿verdad?, arremangarme y servir, y por amor, como dice la palabra, servíos por amor los unos a los otros. Y así como el Señor nos ha estado hablando desde enero acerca de esto, también Jesús mandó mensajeros, ¿verdad?, para avisar que ya iba en camino a la casa de Marta. No le cayó de sorpresa. El Señor no nos está cayendo de sorpresa, nos está diciendo desde ese tiempo, hey, ya, sácate tu mentalidad de que esto es un restaurante, de que esto es la pulga, si no te gusta el precio aquí, te vas con el siguiente marchante. O sea, no, esto es la iglesia de Cristo y no es algo nuevo. El Señor nos ha estado avisando, nos ha estado advirtiendo, y quizás todavía no está sirviendo. Ok, no se trata tampoco de obligar a nadie y forzar a nadie, no. Tal vez todavía no. La pregunta es, ¿te estás preparando? Si todavía no estás sirviendo, ¿te estás preparando? ¿Cómo me preparo? Bueno, ¿quieres servir en la alabanza? Ok, ¿sabes cómo se llama el simbolito ese así? ¿Clave de sol? No sé, ok. Entonces, o sea, yo te puedo decir, no, sí, yo quiero pintar, pero pues no tengo ni idea cómo agarrar una brocha o un rodillo, etcétera, ¿no? O sea, hay que prepararse. ¿Quieres enseñar? Ok, bueno, estudia. Es que no hay YouTube, o sea, hay muchos recursos que nosotros de los cuales podemos echar mano en vez de poner excusas y decir, no, es que no hay esto. La pregunta es, ¿nos estamos preparando? Pero si ya estamos sirviendo, la pregunta también es, ¿nos estamos preparando para hacerlo? O sea, previamente, para que yo pueda estar, aquí yo estoy sirviendo, para que yo pueda estar sirviendo aquí tuvo que haber una preparación previa de oración, de estudio, de muchos elementos, ¿no? ¿Nos estamos preparando? En oración, en estudio. Otra pregunta, si ya estás sirviendo, ¿también te congregas cuando no te toca servir? No sé, si no puedes decir amén, diga, oh, amén. Es que hay que decirlo, ¿verdad? Se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? O sea, así va. Cuando no nos toca servir, pues también nos congregamos, ¿no? O sea, no queremos que ocurra eso de que no, pues hoy no me toca, hoy no vamos. No, ¿y por qué no? O sea, estás en el hospital o estás, no sé, o ya estás con el Señor, no sé, ¿verdad? Pero también cuando no nos toca servir, nos sentamos y recibimos y lo hacemos bien, ¿no? Otra pregunta, si nos toca servir, así, porque yo entiendo que hay veces que mientras que está la predicación te toca servir. Bueno, la pregunta es, ¿escuchas la predicación que te perdiste por estar sirviendo? O sea, es bueno porque, otra vez, sí, la palabra de Dios se predica en otros lados y todo, pero este es el alimento para esta iglesia local, principalmente. O sea, otra vez lo dije el domingo en el discipulado, ¿no? O sea, Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Roma, y se arranca Pablo, ¿verdad? Y las cartas, no es que todos tenían su Biblia, las cartas eran leídas delante de la iglesia de Roma. Así que, ¿usted qué cree? ¿Iba para ellos o no iba para ellos? Pues sí, claro. Es más, vete a Apocalipsis y vas a ver, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y pum, le dice. No, así como, no le dice a la iglesia de Éfeso lo que le va a decir a la iglesia de Tiatira o a la de Sardis. No, es para ti, hijo. Es para ti, es para ustedes, escúchenla. Este mensaje es primeramente para nosotros, para la iglesia de Dios que está en Houston, Texas. La pregunta otra vez pongo el dedo en la llaga. Cuando nos toca servir y nos perdemos la predicación, ¿escuchamos la enseñanza que nos perdimos? O sea,
Nosotros no, hablando del servicio, volviendo al tema del domingo, y vamos a continuar este próximo domingo, no somos de los que te ponen un formato, una aplicación, ¿verdad? Y te hacemos una entrevista para poder servir y tal. No, o sea, porque aún ahí se puede poner cualquier cosa. Tú puedes ponerme ahí que eres el apóstol Pablo en la aplicación y la vemos, oh, no, sí, ponlo de volada, ¿no? No, este es Pablo, Silas, Bernabé y todos juntos, ¿no? Sino se trata de que cuando nosotros somos parte de la iglesia, obviamente queremos hacerlo en santidad y lo hacemos para esta iglesia y por amor a esta iglesia local. Así que obviamente estamos enterados de lo que se está enseñando en esta iglesia local, ¿no? ¿Está claro, no? No lo revolví. Ahora, como dice Eclesiastés 3, todo tiene su momento oportuno, todo. Nosotros debemos de enfocarnos en lo necesario, en el momento preciso. Cuando me toca servir, le meto de lleno a servir. Cuando me toca estar en mi comunión con Dios, le meto de lleno a estar en comunión con Dios. Yo creo firmemente que una de las cosas que el Señor nos quiere enseñar por medio de este pasaje, de esta predicación, es que nos preparemos para servir. Que nos sigamos preparando para servir. Lo voy a decir otra vez el domingo, pero no importa. Pablo decía, no me es molesto repetirles las mismas cosas. Una cosa es un oficio y otra cosa es un ministerio. Oficio, ¿qué es un oficio? En Hechos 6 vemos que había una necesidad, que era servir a las mesas. Eso es en general. Pero ese servir a las mesas tenía todo un proceso, ¿verdad? De recaudar los fondos, de administrar los fondos, de ir y comprar la comida, servirla y distribuirla a quienes llevaban la prioridad de recibirla. Okay. Eso es un oficio, una tarea mecánica, una tarea que no requiere así como que te sepas toda la Biblia de memoria. Eso es un oficio. Hay ciertos oficios en la iglesia, pero un ministerio es, por ejemplo, la enseñanza. Ese es un ministerio. Ese es un don, se necesita un don para ese ministerio. Para dar la bienvenida como ujier, por ejemplo, es un oficio. O sea, lo puedes hacer si tienes buena actitud, si eres espiritual y todo, pero no necesitas un don para eso. El don lo necesitas para enseñar, para, por ejemplo, interpretación de lenguas, para sanidades. Esos son dones espirituales. ¿Sabes cómo se descubren los dones espirituales? En el oficio. Y ejemplo, tienes a Esteban sirviendo a las mesas y después lo tienes predicando un sermón, pero impresionante, así. Y ves y dices, no, este cuate sí tenía el don de evangelista, porque lo último que hizo fue evangelizar, fue dar ese mensaje, así, el mensaje más largo y mejor trazado de toda la Biblia, o sea, registrado ahí. Entonces podemos ver que ahí en el oficio se manifiesta el don espiritual. Pero si nunca nos disponemos y estamos esperando aquí estar sentados y que de repente se oigan los ángeles, y ya estás predicando, ¿no? No, o sea, tú ves como tanto Esteban, por otro lado ves a Felipe de misionero en Samaria, empezaron en el oficio. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que vemos que para eso hay que estar preparados. No voy a decir, no, pues yo aquí voy a estar toda la vida en la puerta. ¿Y qué preparación necesitas para estar en la puerta? Pues yo te recomendaría no estar parado todo el día, porque vas a estar parado toda la predicación, ¿verdad? O sea, yo trato de sentarme porque sé que voy a estar parado. Pero, o sea, obviamente sí se entiende, ¿no? Que es estar orando y todo esto, pero es distinto a preparar una clase. Es distinto. O sea, nosotros tenemos mucho cuidado de seleccionar a quienes van a estar enseñando a nuestros hijos, quiénes van a estar discipulando a nuestros hijos, qué testimonio tienen y qué doctrina tienen. O sea, porque otra vez, te puedes ver muy bonito, puedes poner una aplicación, lo que quieras, pero yo cómo sé si crees en la Trinidad, yo cómo sé si crees en la doble naturaleza de Cristo, yo cómo sé si crees que no sé, doctrina fundamental, en la resurrección de Cristo. Y dices, no, o sea, yo estoy de acuerdo con todo, menos con la resurrección. No, espérate, dame ese micrófono, ¿no? O sea, tranquilo, métete el kinder otra vez, vámonos. Así que el Señor nos quiere enseñar en esto que nos preparemos para servir. Y ya sirviendo, que nos sigamos preparando, que sigamos preparándonos, que sigamos creciendo en gracia, que sigamos estando en sintonía con el resto de la congregación en la que el Señor nos plantó. Porque sabes que cuando nosotros nos desenfocamos, vivimos ansiosos,
como Marta, vivimos perturbados, vivimos preocupados por todo, vivimos llenos de temor. Qué feo es que alguien sirva lleno de temor, ¿no crees? Imagínate que vas al restaurante, vas a IHOP, por ejemplo, y pides un café y la mesera viene así toda llena de temor, ¿no? Te derrama todo el café, ¿no? Y te arruina tu vestido para venir a la iglesia el domingo. O sea, no funciona. O sea, aunque no estés muy seguro, aunque no tengas todas las respuestas, pero seguro. O sea, échale ganas, ya después vemos, ¿no? O sea, mira, no tengo la respuesta en el momento. Si alguien, estás como mujer y te pregunta, hermano, ¿usted sirve aquí? No, sí. Oiga, ¿me puede explicar cómo es eso de que Jesús era hombre y era Dios al mismo tiempo? Órale, porque puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Qué le vas a decir? No, ya pregúntale al pastor. No, sí, pregúntele a Eusebio. Yo qué sé, yo estoy aquí para dar la bienvenida. Es aceptable cuando eres nuevo creyente, ¿no? O sea, eres nuevo creyente y ahí vas aprendiendo, pero... O quizás dices, mira, ahorita no tengo la respuesta así tal cual, pero dame chance y te respondo la próxima. Mientras voy con el pastor. No, estar llenos de temor produce que estemos alarmados, así como, ¿qué va a pasar? Y no sé, cuando estamos llenos de temor, así alarmados, nerviosos, no servimos bien. Estar alborotados, estar confundidos. Estoy todo confundido, no sé. ¿Qué acorde voy a tocar? ¿Era do o era re? Ya la canción va así, ¿no? No sé. O sea, no servimos eficazmente. Y por consecuencia, esto nos lleva, así como Marta, a reclamarle a Dios. A decir, Señor, ¿por qué me pusiste a hacer esto? Si yo no estoy para esto, yo estoy para cantar. O yo estoy para... ¿No? ¿Me entiendes? O sea, otra cosa que nada que ver. Reclamarle a Dios o reclamarle a nuestros líderes, a tu encargado de ministerio o a los líderes, ¿no? De decir, ¿por qué yo soy el único que hace esto? O sea, ¿por qué yo lo hago y el otro no lo hace? Y aquel tampoco lo hace, y aquel tampoco lo hace. Eso no se parece en nada en el Hijo del Hombre. Vino a servir y no a ser servido. No se parece en nada. O aquello de, no, pues nadie me lo agradece. Nadie. En una ocasión alguien me dijo, yo siempre sacaba la basura y nunca nadie me dio las gracias. 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 ¿Cuántas veces la sacaste? Gracias. Ya tienes tu recompensa. O sea, esa actitud se da muchas veces. A nadie le importo. Es que yo aquí no le importo a nadie. ¿A ti te importa alguien? Es que nadie me llama. ¿Tú le llamas a alguien? Es que nadie me atiende. Bueno, ¿y tú a quién estás atendiendo? ¿Me entiendes? O sea, dice la palabra, si siembras, cosechas. No estás cosechando, siémbrale. Es simple, ¿no? ¿Quieres que se preocupen por ti? Siembra y se van a preocupar por ti. Es que esto es muy cansado, me canso mucho. Dices tú, órale. ¿A qué Dios? O le estás sirviendo con tus fuerzas entonces, ¿no? Porque vemos al apóstol Pablo y dices, o sea, andaba de aquí para allá, un pastor que yo aprecio mucho, que amo mucho, y se baja de un avión y se sube a otro avión y está aquí y allá y está ahí, y lo veo aquí, lo veo allá, o le llamo, ¿dónde estás? No estoy acá. Digo, órale, ¿cómo le haces? O sea, dices que no puedes estar en todos lados al mismo tiempo, pero parece como que sí, o sea. Y nunca lo escuchas quejarse. A mí me hace mucho ruido cuando hablo con algún servidor o con algún ministro y ¿cómo estás? Pues aquí, la obra de Dios. Órale, no, pues ya jubílate, hijo. Lo tuyo es otra cosa. Porque ciertamente sí, estamos en un cuerpo físico, pero Pablo decía, he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y lo ves allí y dices, no, pues esta es la gracia de Dios operando en mi vida, porque yo estoy bien tronado. Y gloria a Dios. ¿Estás cansado? No importa. O sea, ¿eso qué importa? Salió el asunto, se fue adelante. Estar desenfocados nos lleva a criticar a los demás. ¿Te fijas? No la ves. ¿Por qué no me atienden a mí? Ahí está muy sentadota. O sea, dile algo. ¿No era criticarla? O sea, chécalo, ubícalo. Va con Jesús a acusar a su hermana de que es una floja, de que la deja a ella sola trabajar. Mírala. O sea, es criticar, es acusar, no está padre. Y decir, por ejemplo, no, es que a mí me exigen mucho, al otro no le exigen nada.
Ahí está. Y estar confundidos, estar desenfocados nos lleva a ofrecer un mal servicio a Dios. Así que, ¿para qué? O sea, y no se trata de desanimar a nadie, de decir, no, pues sí está difícil, mejor no sirvo, mejor aquí me quedo como María, ¿verdad? Sentada ahí a los pies de Jesús, oyendo toda la vida, 300 años, ¿no? O sea, no se trata de desanimar a nadie. O para que alguien diga, no, ¿sabes qué? Me queda muy grande el saco, mejor dejo de servir. No, no se trata de eso. Se trata de que sirvamos enfocados. Servir enfocados con los ojos puestos en Jesús y sin distracciones. Ellas podrían haberse preparado cuando vinieron los mensajeros y les dijeron, ok, viene el maestro y viene con un montón, aguas. Y en vez de estar en el Facebook, ¿verdad? Hacer el Facebook a un lado, Netflix y todo, y ponerse a chambear y a preparar. Ok, ahora sí ya es tiempo de escuchar la palabra, ahora vamos a darle. Y ahí estuvieran las dos. Pero no nos hubiera dado esta enseñanza que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Jesús le llama a eso lo bueno. Y esa es la palabra ágatos. ¿Conoces a alguien que se llame Ágata? Es la palabra ágatos. Es algo bueno, algo beneficioso en sus efectos. Por ejemplo, un alimento que es beneficioso para tu cuerpo, no sé, una fruta, esa fruta tiene muchas propiedades que le descubrieron. Siempre le andan descubriendo propiedades a las cosas, ¿no? Y ahí estás con toda la chía ahí, ¿no? Y dices, no, es que tiene muchas propiedades. Bueno, te va a traer un efecto beneficioso a la semillita esa, ¿no? O X ramita o lo que sea. Eso es ágatos, algo bueno. La pregunta aquí es, ¿cuáles son los efectos de eso que había elegido María? Que no le sería quitado, que es eterno. Es eterno. Los Avengers de ahorita, en 30 años, se van a ver bien chafas, en serio. Ya no sé cómo vayan a ser, si van a ser así super 3D, no sé, pero ahorita, wow, qué efectos, 3 horas, no, ojalá fueran 4. Ok. Pero al rato se van a ver bien chafas y van a ver otros nuevos y tal. Pero los efectos de lo que había elegido María eran efectos eternos, que no nos serán quitados. Yo no sé cuántas veces he leído esta historia bíblica, no sé cuántas veces, muchas veces la he oído, la he leído, y cada vez que la estudio, cada vez que la veo, el Señor me enseña cosas nuevas y me recuerda cosas que ya sabía para aplicarlas, y depende del momento que esté viviendo, le puedo dar una aplicación distinta. Nuestro enfoque, hermanos, es amar a Jesús, ¿verdad? Y demostramos que le amamos ¿cómo? Escuchando sus palabras, al atesorarlas, al obedecerlas, y solo así nuestro servicio será efectivo. El servicio de Marta podría haber sido efectivo si ella se hubiera preparado, si ella se hubiera dispuesto a estar escuchando. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Le invito a que se ponga de pie. Padre, gracias. Te damos tantas gracias por la bendición de recibir tu palabra, de escucharla, de ser exhortados por medio de ella, de ser redargüidos por medio de ella. Que hay tanto que nosotros podemos ajustar, aunque ya estemos avanzando en nuestro caminar espiritual, siempre va a haber algo que tu palabra nos va a marcar que debemos de cambiar. Y es bueno que abramos nuestros oídos, que abramos nuestro corazón para atesorar estas palabras, llevárnoslas y meditar en ellas y ver cómo podemos cada día ser más santos. Pues tú nos has hecho libres de la esclavitud del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero tú nos has hecho libres del pecado. Y ahora por amor nosotros somos tus siervos. No es una servidumbre impuesta, sino es una servidumbre por amor. Que tú no solo nos rompiste las cadenas que nos tenían atados del pecado y de la maldad, sino que nos restauraste, sanaste nuestras heridas, nos diste tus palabras de amor, y en gratitud nosotros te servimos. Y qué hermoso que podemos todavía, además de ese privilegio de servirte a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de servir a tu iglesia, la cual es tu novia, la cual es por quien tú vendrás, por quien tú volverás, por quien tú moriste y derramaste tu sangre, sino además de darnos el fruto de ser santificados en tu verdad. Y levantas nuestra mirada por medio de esta enseñanza, levantas nuestra vista para que podamos ver nuestro fin, que es la vida eterna. Gracias, Jesús, porque solamente viéndolo de esta forma podremos ser efectivos en tu obra. Podemos ser vidas aceptas,
en ti. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por aquellos quienes están sirviendo y lo hacen con integridad, lo hacen con gozo. Señor, queremos continuar creciendo en gracia, continuar creciendo en servicio agradable a ti, cada día. Y vemos, Señor, a cada uno de los apóstoles quienes empezaron y anduvieron contigo, y los vemos al final de sus días sin importarles dar su vida por amor a ti, porque tenían sus ojos puestos en el fin, que es la vida eterna. Allí en esa vida eterna, Padre, está también ese tribunal de Cristo, en el cual recibiremos recompensas por nuestro servicio dado a ti. Si lo hicimos en integridad, si lo hicimos en sujeción, si lo hicimos con gozo, si lo hicimos cada vez mejor, Señor, tú nos has reservado recompensas. Señor, no entiendo eso. No entiendo eso, pero sí lo agradezco y lo creo. Y no tengo que entenderlo para creerlo. Tú lo dices en tu palabra y yo lo creo. Y no lo hago por la recompensa, sino por el gozo de ver este fruto de santificación, no solo en mi vida, sino en las vidas de otros. Que nuestro servicio, Señor, diligente, que nuestro servicio que tiene esa preparación previa y ese amor y ese gozo, pueda animar a otros. Así como Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿no? Cada uno de nosotros lo podamos decir a otros. Que nuestra vida y nuestro servicio anime a otros a seguir sirviendo, porque como tú dijiste, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y en esta oración, en este final de esta reunión, oramos, Padre, para que tú envíes obreros a tu mies, envíes obreros a esta congregación local. Levantes obreros de quienes estamos aquí y que envíes más obreros, Señor. Que los dones espirituales se puedan manifestar para edificación de tu iglesia, Señor. Queremos iniciar por ese primer paso de servir en un oficio, en lo que sea necesario. Hay muchas cosas que hacer, Padre, que van a requerir de nuestra puntualidad, que van a requerir de que lleguemos antes, de que nos vayamos al último, pero no queremos hacerlo quejándonos y diciendo, pues no hay otro. Yo en realidad puedo enseñar, pero me tienen aquí haciendo esto, sino hacerlo con gozo. Y allí en esta fidelidad de funcionar en un oficio, de servir en cosas que quizás no sean muy agradables, pero tú nos darás la gracia cuando nos disponemos. Podamos empezar a ver nuestros dones, se empiecen a manifestar nuestros dones que serán de edificación para tu iglesia. Y yo creo, Señor, y yo sé que de esta iglesia saldrán pastores, saldrán grandes evangelistas, saldrán profetas. Tú traerás, Señor, y levantarás de nosotros mismos, quizás de nuestros adolescentes, de nuestros niños, más pastores, más maestros, más evangelistas que tengan claro esto y que nosotros podamos transmitírselos cada día y recordarlo. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor al demostrarnos cuando estamos afanados, cuando estamos turbados, cuando estamos distraídos. Quizás alguien ahora mismo esté allí atemorizado, esté distraído, esté turbado con muchas cosas. Y Señor, esta palabra nos trae aliento, nos trae consuelo. Que en esta palabra y al escuchar nuestra condición, si es que alguien lo está, ansioso, perturbado, preocupado, incluso quejándose o acusando a otros, que esta palabra revele nuestra condición y que al estar nuestra condición revelada podamos darte respuestas. Aún perdónanos cuando en vez de escuchar tu palabra preferimos hacer otra cosa, cuando se nos sirve algo en la mesa y lo rechazamos, así como a veces nuestros pequeños lo hacen, y no agradecemos por lo que tenemos en el plato, sino que lo hacemos a un lado y buscamos otra cosa. Perdónanos por eso también, Señor. Queremos ser como María y estar sentados a tus pies, escuchando tu palabra. Gracias, Padre, por las Martas, por las Marías, incluso por las Martas que hay aquí, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor, en tu nombre.